Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Aura María Gómez Julio y en este espacio nos encontramos la compañera Jessica Piña y Lina Valera con un trabajo titulado Lenguas que viven, voces de identidad en la infancia. Es un gusto estar con ustedes en este espacio, hablando de temas de mucha relevancia. En esta oportunidad, la importancia de la transmisión de las lenguas nativas en la primera infancia, eh, del el rol clave que desempeñan las familias y las comunidades en este proceso. En esta oportunidad, la introducción al tema trabajado es desde una mirada comunitaria e intercultural, reconocer y fortalecer las lenguas indígenas no solo es una cuestión educativa, sino también un acto de justicia, y justicia histórica, cultural y emocional. Las lenguas originarias son patrimonio cultural e inmaterial, según lo establecido en la Ley 1381 de 2010, y su perseverancia desde los primeros años de vida es un derecho fundamental de los niños y las niñas indígenas, que deben garantizarse en todos los entornos donde crecen, aprenden y son cuidados. En este primer ítem de nuestro trabajo encontramos el papel de las familias y mayores indígenas. Desde el nacimiento, las familias y especialmente los mayores juegan el rol fundamental en la enseñanza de la lengua materna a través de cantos, cuentos, juegos y conversaciones cotidianas con los niños. Aprenden su lengua de forma natural. Los abuelos y las abuelas portadores de saberes ancestrales no solo enseñan a hablar, sino también a sentirse parte de la comunidad, valorar su identidad y fortalecer el sentido de pertenencia cultural. Desafíos y oportunidades en la educación intercultural. La educación intercultural crítica enfrenta tensiones entre la aculturación y la preservación cultural, sobre todo en los contextos urbanos. Muchos niños indígenas están en riesgo de perder su lengua por falta de espacios que la promuevan. Sin embargo, también existen oportunidades poderosas: la formación de docentes con enfoque intercultural, el trabajo conjunto con comunidades, la revalorización de la crianza indígena y el desplazamiento cultural del maestro son claves para la educación más respetuosa y significativa. A la siguiente. ¿Cuál es su estrategia para el aprendizaje de lenguas indígenas en la primera infancia? Para fortalecer el aprendizaje de lenguas indígenas en la primera infancia, es fundamental aplicar estrategias vivenciales, culturales y participativas. Entre las más destacadas se encuentran juegos, cantos y relatos tradicionales que permiten a los niños y niñas aprender la lengua desde lo colectivo y lo lúdico. Inmersión lingüística cotidiana en el aula, generando un entorno donde la lengua indígena sea el medio natural de comunicación. Participación activa y sabedores y mayores, quienes transmiten no solo la lengua, sino también la cosmovisión y los valores culturales. Producción de material didáctico en lengua nativa, el cual es adaptado a la realidad y el contexto de los niños. Promoción de espacios bilingües y uso de metodologías comunitarias como la cartografía social y los proyectos intergeneracionales que favorecen los vínculos entre generaciones y consolidan la lengua como un patrimonio vivo. A la siguiente diapositiva. El cual es integración de la lengua materna en el cuidado infantil. La lengua indígena no solo debe limitarse al aula, sino extenderse a todos los espacios de cuidado en el ámbito de la salud y la atención infantil. En esencial es incorporar la lengua de las rutinas de juego, música y acompañamiento afectivo.
De esta forma se fortalece no solo el aprendizaje lingüístico, sino también el desarrollo de emociones identitario y cultural de los niños y niñas. Políticas y recursos institucionales necesarios. Bueno, desde la perspectiva institucional se requiere implementación de programas de educación intercultural bilingüe, formación continua de docentes bilingües, currículos flexibles y pertinentes, producción de materiales en lenguas nativas, proyectos construidos desde el diálogo entre escuelas, gobiernos locales y comunidades. Bueno, voy a dar respuesta a la pregunta sobre qué acciones pueden garantizar que las lenguas indígenas no solo se preserven, sino que se transmitan de manera efectiva a las nuevas generaciones. Desde un enfoque de derechos y sostenibilidad, considero que garantizar la vitalidad de las lenguas indígenas no es solo una constitución cultural, sino un derecho humano. Estas lenguas presentan formas únicas de pensar, de sentir, de ver el mundo, y su pérdida sería también la pérdida de una parte esencial de nuestra identidad colectiva. En Colombia contamos con la Ley 1381 del 2010 que reconoce el derecho de los pueblos indígenas al recibir educación en su lengua materna. Sin embargo, este derecho necesita acciones reales, políticas públicas, recursos y sobre todo voluntad social. Algunas de las acciones claves son implementar programas de educación cultural bilingüe, formar docentes que hablen de lenguas nativas y vincular a los sabedores ancestrales como parte del proceso educativo. También es urgente crear materiales didácticos atractivos en lenguas indígenas como cuentos, canciones, juegos y sobre todo recursos digitales. Que los niños y niñas vean su idioma en un libro, pero también en una plataforma digital como YouTube eh, o en las otras diferentes redes sociales. Y no podemos olvidar el papel de las familias. Ellas son las primeras portadoras de la lengua, incluirlas, valorarlas y darles herramientas para seguir hablando su idioma en casa es fundamental. Como futura docente, me comprometo a valorar y promover esta diversidad lingüística. Enseñar en la lengua materna es también enseñar con amor, con identidad y con respeto por la historia de cada niño. Solo así construiremos una educación intercultural verdadera donde todas las voces tengan un lugar y todas las lenguas puedan florecer. Bueno, el cierre y la conclusión sobre la importancia del bilingüismo y de preservar y transmitir las lenguas indígenas desde la primera infancia no es una tarea opcional, es un compromiso ético, cultural y educativo. Las familias, los sabedores, los docentes, las instituciones y la sociedad en general tienen un papel clave en este proceso. Es urgente construir entornos afectivos, pedagógicos y comunitarios donde las lenguas indígenas vivan, se escuchen y se sientan como parte esencial de la identidad de cada niño y niña. Solo así garantizaremos una educación verdadera, intercultural, equitativa y transformadora para las futuras generaciones. Muchas gracias.